Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, tenemos el problema es que hemos llegado así y no admite a nadie más. Bueno, nos avanzaremos. Yo tomo examen enseguida atrás de ustedes, así que vamos a avanzar rápido. Entraríamos a la segunda parte de este tema, que consiste en encontrar la ecuación de una superficie teniendo como datos referencias. ¿Ya? Empezamos con la ecuación de la superficie cilíndrica. Ya habíamos visto la ecuación de una superficie esférica. No me acuerdo. A ver, bueno, no nos toma mucho tiempo. Primero, ecuación de una superficie esférica. Se define como el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de un punto fijo. La distancia constante se llama radio de la esfera y el punto fijo su centro. Entonces, sean C el centro, X sub 0 y Y sub 0, Z sub 0, y P, X, Y un punto cualesquiera. Sabemos que la distancia entre dos puntos está dado por, al cuadrado, aquí lo tengo, X menos X sub 0 al cuadrado, más Y menos Y sub 0 al cuadrado, más Z menos Z sub 0 al cuadrado. Pero CP, aquí se puede ver en el gráfico, es R, es el radio. Entonces, en su lugar, y llevándolo a la otra parte de la igualdad, al segundo miembro, tengo R cuadrado. Esta es la forma ordinaria de la ecuación de una esfera. La forma general o forma cuadrática de la ecuación de una esfera es la siguiente. Una esfera obtenemos desarrollando la forma ordinaria. También se puede a partir de ahí. Y es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, gx más hy más iz más k igual a 0. ¿Ya? Nótese que para reconocer la ecuación de una esfera, ¿qué tenemos que ver? Los términos al cuadrado. De estos, sus coeficientes tienen que ser iguales y positivos los tres. Aquí está 1, 1, 1, pero no siempre va a ser 1, 1, puede ser 3, 3, 3. A ver, esta me interesa. Ecuación de una superficie cilíndrica. No quiere decir de que tiene que ser un cilindro cerrado. No. Cualquier superficie que tenga cualquier forma, pero que a diferentes alturas mantiene la misma forma, a esas se les llama superficies cilíndricas. Aquí dice, se define como la generada por una recta que se mueve en el espacio, al cual se le llama generatriz, de tal forma que se mantiene siempre paralela a una recta fija. Y además pasa siempre por una curva fija. A esa curva fija se le llama la directriz. Entonces la recta que se mueve es la generatriz, la que genera la superficie, pero se mueve a través de una curva. Y a esta curva se le llama directriz. Para encontrar la ecuación de una superficie cilíndrica se debe seguir los pasos que se muestran en el ejemplo siguiente. A ver. Dice, ejemplo, hallar la ecuación de una superficie cilíndrica cuya directriz es la parábola x cuadrado igual 4y en z0. O sea, esta parábola tenemos que dibujar en el plano XY. Z0 es el plano XY. Y cuya generatriz tiene por números directores 1, 1, 3. A ver, aquí está cambiando otra denotación que se dice. La curva generatriz es una recta. Y una recta tiene su vector dirección. Ese vector dirección tiene
sus componentes, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Esas componentes acá le llama números directores. O sea, este 1, 1, 3 son las coordenadas del vector dirección de esa recta. Ahora, los números directores son las coordenadas del vector dirección de la recta generatriz. Ahora, para cualquiera sea las características que me planteen de la superficie cilíndrica que yo quiero encontrar, dice, mínimamente me tienen que dar estos datos. Aquí va. O sea, partimos conociendo mínimamente la ecuación de la directriz y los números directores o las coordenadas del vector dirección. Con eso, la ecuación de la curva por la que se va a mover esa generatriz y de la generatriz su vector dirección. Aquí está. A ver, dice cuya directriz es la parábola x cuadrado igual 4y. Esta es una parábola que tiene su vértice en el origen. ¿Ya? Está aquí. Se lo dibuja en Z0, en el plano XY. Acá está en el piso. Al ser 4 positivo, se abre hacia la parte positiva del eje Y, teniendo como eje la variable de primer grado. Entonces, una parábola esta que está aquí, así. O sea, es infinito, pero ahí está un pedazo dibujado. Ahora, este vector dirección, tengo que dibujar el vector 1, 1, 3. Aquí es un poco difícil dibujarlo, entonces lo hacemos simbólicamente. Este es el vector o generatriz. ¿Ya? Paralela a ello, dibujamos alrededor de esa parábola la curva. Aquí se da la vuelta así, pero y se forma una pared parabólica así inclinada. No sé si será inclinada, pero así lo hemos dibujado aquí. ¿Ya? Entonces, el primer paso que hay que hacer es dibujar. Luego, dice, ¿no? Dibujamos la recta generatriz. Ahí está la recta generatriz. Y sobre ella ubicamos el punto genérico, P, X, Y, Z. Aquí. Y en la intersección de la generatriz con la directriz, pues aquí está, en la intersección, ubicamos el punto P' de coordenadas X', Y' y Z'. Así partimos. O sea, dibujamos, colocamos la recta generatriz, sobre la recta generatriz el punto genérico, y en la intersección de la directriz con la generatriz el punto P'. Ahí partimos. Ahora dice, planteamos la ecuación de la generatriz en forma canónica. Sería x menos x', aquí está, esa es la ecuación canónica, y menos y' y z menos z'. A ver, mejor que salga en la pizarra porque aquí he hecho algunas cosas muy directos. No quiero que... Vamos a preparar esta pantallita que tengo que sacar.
A ver, espérame un ratito, la pila voy a cambiar porque no está funcionando. Ahí hemos dibujado la parábola. Así. Una vez que hemos dibujado, tenemos que trazar la generatriz. Y sobre esa generatriz trazamos el punto P, X y Z, que es un punto genérico. Y en la intersección de la generatriz con la directriz, el punto P', cuyas coordenadas son X' y Y', Z'. Ahora, voy a sino voy a plantear la ecuación de la recta generatriz en su forma canónica. Primero voy a colocar la forma canónica. X menos X sub 0 sobre A1, Y menos Y sub 0 sobre A2, Z menos Z sub 0 sobre A3. ¿Qué es el X sub 0, Y sub 0, Z sub 0? Es un punto que pertenece a esa recta. En mi caso, ese punto es el punto X', o P', X', Y' y Z'. O sea, miércoles. ¿Y qué es el A1, A2, A3? Son las coordenadas del vector dirección. En este caso, son esos números directores que me han dado. Y eso vale... Tomar este lápiz, pero... A ver, si no me equivoco, son esos, un ratito. 1, 1, 3. Perfecto. Ahora, la ecuación de la parábola que me han dado es este, ¿no? X cuadrado es 4y. Yo lo dibujo en, voy a colocar en Z0. Ya. Ahora, este punto P' pertenece, fíjense, a la directriz.
Entonces yo puedo reemplazar las coordenadas de P' ahí. Entonces, si P' pertenece a la directriz, entonces puedo reemplazar. Va a ser x' al cuadrado igual 4y'. Y z' también es 0, es reemplazado ahí. Ahora, este z'0, yo puedo reemplazarlo aquí. Entonces, x menos x', y menos y', se da de colocar como barra de quebrado porque son unos, pero le daremos una más forma. Aquí queda z tercios. ¿Por qué ese z' se hace 0? Ahora, aquí hay una doble igualdad. Voy a igualar este con el z tercios y luego el otro con el z tercios. ¿Para qué? Para luego despejar el x' y y'. A ver, si yo del primero, x menos x' sobre 1 igual a z tercios o 1/3 de z, que es lo mismo, y de ahí despejo x', pues x' pasa al otro lado positivo y este 1/3 viene negativo. Ahora, de esta otra igualdad, tengo y menos y' sobre 1, que no lo coloco, igual 1/3 de z. Y de ahí despejo y', que va a ser y menos 1/3 de z. Ese x' y y' lo voy a reemplazar ahora en la ecuación de la parábola. Dice x' al cuadrado igual 4y', y y' vale y menos 1/3 de z. ¿Ven? Al reemplazar ahí he hecho desaparecer las variables que llevaban prima. Y ese era el objetivo. Ahora, esa ya es la ecuación de la superficie cilíndrica, pero hay que colocar en su forma cuadrática, les dije. Así que hay que desarrollar esto. Primero al cuadrado, menos el doble producto, primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Igual, al otro lado multiplicamos 4y menos 4/3 z. Ya para evitar de trabajar con quebrados, multiplico a todos por 9. Entonces aquí tendré 9x² menos 9 dividido entre 3, 3 por 2, 6xz. Más 9 entre 9 se va. 9 por 4, 36. Menos 9 entre 3, 3 por 4, 12z. Ahora lo ordeno. Los términos al cuadrado primero, 9x². No tiene y², o sea, el siguiente, más z². Ahora los términos con producto de variables, menos 6xz. Y luego los términos lineales que están al otro lado, los paso. Primero pasaría menos 36y y más 12z. Y esta es la superficie cilíndrica. Que seguramente está allí. Esta
9x cuadrado más z cuadrado menos 6xz menos 36y más 12. Ese procedimiento, esa mecánica hay que aprender, ¿ya? Porque cualquiera sea el ejercicio donde me piden hallar la ecuación de la superficie cilíndrica, tengo que seguir esos pasos. Ahora, muchas dicen que los datos mínimos que hay que conocer es la ecuación de la directriz y dónde está dibujado eso. Aquí me dicen en Z0. Y las coordenadas del vector dirección o números directores, que se dice también. Ahora, es probable que no me den los números directores así directamente. Me puede decir, yo voy a cambiar un poco el enunciado y decir, hallar la ecuación de una superficie cilíndrica cuya directriz es, no hay necesidad de decir parábola, yo tengo que saberse conocer que la ecuación que me da es una parábola, ¿ya? Cuya directriz es la parábola x cuadrado igual 4y en z0. Aquí puedo cambiar. Y aquí dice, ¿no? Y cuya generatriz tiene por números directores 1, 1, 3. Entonces, me pueden decir, y cuya generatriz, ya, tiene se obtiene de la intersección de dos planos. Entonces, me van a dar dos planos, plano 1, plano 2, sigma 1, sigma 2. Mejor en la pizarra, ¿eh? Dos planos, supongamos este plano con este plano. La intersección de dos planos es esta recta. Y de esta recta voy a hallar su vector dirección. Esos son los números directores. O sea, necesito la ecuación de la directriz y las coordenadas del vector dirección. Y si no me da eso, me han dado otros datos para que encuentre eso. Eso quiero decirles. Ahora, seguimos. Aquí hay otro ejemplo que ustedes ya lo van a analizar. Ejemplo 2, donde aquí averiguo si la ecuación que me dan corresponde a una superficie cilíndrica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es hacer cortes a diferentes alturas y ver que la superficie no cambia. Eso es. Ahora, el otro, ecuación de una superficie cónica. Resulta que el procedimiento para encontrar la ecuación de una superficie cónica es el mismo que el anterior. Por eso quería comparar. Solo que aquí son otros los datos. Dice así. La ecuación de una superficie cónica se llama superficie cónica a la engendrada por una recta que se mueve en el espacio, de tal manera que pasa siempre por una curva fija, que es la directriz, igual que en el otro caso, pero aquí dice, y por un punto fijo, llamado vértice. Este punto no debe estar contenido en el plano de la curva. Ahora, el vértice de la superficie divide a la superficie en dos porciones distintas, cada una de las cuales se llama rama o hoja. Si se conocen la ecuación de estos son lo que tengo que tener como datos mínimos. Si se conocen la ecuación de la directriz y las coordenadas del vértice, esos dos, se pueden obtener la ecuación de una superficie cónica, siguiendo los pasos del caso anterior. A ver, vamos a copiar aquí. Un segundito, me copiaré para no...
Esos datos. Hallar la ecuación de la superficie cónica cuya directriz es la elipse 4x cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Dónde está esa elipse? En y igual 4, en este plano. ¿Ya? Y esta elipse está en un plano paralelo al plano XZ. Entonces, aquí también les mostraré todavía. Este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. En Y igual a 4 hay este plano. Y en ese plano dibujo la elipse. El vértice B está acá. Entonces, una recta se mueve, pero no se mueve del punto. Imagínense lo que hacen las guaripoleras con su mano, sus varillas. Ese es el punto B, es la mano, y empiezan a mover la varilla y se va formando un cono a ambos lados. Dice, se forman dos ramas, uno a un lado y el otro al otro lado. ¿Ya? Entonces voy a hacer unas pizarritas. Nuevamente preparar esto. Está ahí, vamos a ver. A ver, ¿cuáles son los datos? La elipse es 4x cuadrado más z cuadrado igual a 1. En y igual a 4. Y4 está por aquí. Aquí voy a dibujar un plano. Y en ese plano dibujo la elipse. Vean, la elipse, su eje mayor está en el eje Z. O sea que va a ser una elipse más vertical, digamos. Vamos a suponer que el vértice es de aquí. Ahora vamos a trazar. Y ahí se va a formar. Esta curva o plano es Y4. Listo. Ahora el procedimiento, vean, es el mismo. Una vez que he dibujado, dice, hay que trazar la curva generatriz, la recta generatriz. ¿Ya? Ubicamos un punto genérico, P, X, Y y Z. Y un punto P' en la intersección de la generatriz con la directriz. Listo. Ahora, ¿qué dice? Planteo la ecuación de la generatriz en su forma canónica. Entonces, X menos un punto que pertenece a la recta, pero aquí justo conozco el punto. El punto había sido 1, 1, 3 también, el vértice. Entonces, X menos 1, Y menos 1 y Z menos 3. Y aquí más bien no me da las coordenadas de su vector, pero su vector lo puedo encontrar por la diferencia P' menos B de este vector. Y eso sería X' menos 1, Y' menos 1
z' menos 3. ¿Ya? Ahora, este punto P' pertenece a la directriz, pero también pertenece al plano, o sea que aquí nomás lo voy a colocar x', z' y y'. Entonces, este y' que vale 4 lo voy a reemplazar aquí. X menos 1, x' menos 1 igual y menos 1. Y' vale 4. 4 menos 1, 3. Y de esa doble igualdad voy a hallar x' y z'. X' igualando estos dos y luego el z' igualando estos dos. Entonces me voy al x menos 1. A ver, este x' menos 1 que se vaya allá, este 3 multiplica aquí y este divide. Entonces sería 3x menos 3 sobre y menos 1 igual x' menos 1. Este menos 1 se viene adelante. 3x menos 3 y menos 1 más 1. Y si saco como un denominador, tengo 3x menos 3 más y menos 1 sobre y menos 1. Ese es el x'. Entonces, x' va a ser 3x más y menos 3 menos 1 menos 4 sobre y menos 1. Ahora la otra de este segundo, y esto lo voy a hacer más rápido, y menos 1 sobre 3 con z menos 3, z' menos 3. Yo quiero despejar el z'. Ya. El z'. Este va a venir aquí, entonces va a ser z', va a ser z menos 3 sobre y menos 1 por 3, este sería 3 y este sería 9 y más 3. A ver, 3 menos 9 y menos 1 y más 3. De aquí despejo z'. Sigue despejado, pero voy a sacar como un denominador. Esto es 3z menos 9 más 3y menos 3. Y ahí está. Por orden, 3y primero más 3z menos 9 menos 3 menos 12 sobre y menos 1. Este x' y este z' ahora lo voy a reemplazar en la ecuación de la directriz. Dice 4x' al cuadrado. El x' al cuadrado es este. 3x más y menos 4 y menos 1 al cuadrado. Más z' al cuadrado. El z' es este. Igual a 1. Y ahí está, desapareció todas las variables con x, con primas.
Hay que desarrollar esto y llevarle a su forma cuadrática. A ver, eso ya no le veo ya nada complicado. Aquí está 4 veces, este es el valor del x' más z' al cuadrado, desarrollando y ordenando, y tengo esta ecuación. Y esa es la ecuación de la superficie cilíndrica, pero vean, el procedimiento es el mismo que para hallar la superficie cilíndrica y la cónica. Lo único que los datos cambian. En el primero tengo que conocer mínimamente la ecuación de la directriz y las coordenadas del vector dirección de la generatriz. En el segundo caso, tengo que conocer mínimamente la directriz y el vértice. Y con eso se resuelve cualquier forma. Ahora, la forma del cono depende de la directriz, aquí es una elipse, es así. Pero puede ser también, digamos, una parábola, puede ser, ¿cómo les digo?, un rectángulo también. Eso ya depende. Y cada una de esas formas tendrá una ecuación distinta. Y por último vienen las superficies de revolución. Dice, la generada por la rotación de una curva plana. Entonces, la que se está moviendo, en este caso es una curva plana, es la generatriz, en torno de una recta fija contenida en el plano de la curva, al cual se le llama eje de revolución. A ver, acá en la pizarrita. A ver, dice, supongan esta recta. Y yo tengo este alambre circular. Si este alambre circular hago girar alrededor de ese eje, ¿qué se va a formar? Una esfera. Una esfera. Lo que sí aclara ahí, de que este es el eje de revolución y esta es la generatriz, la curva es la generatriz, tienen que estar en el mismo plano. A ver, imagínense la pizarra. En la pizarra puede estar la curva que se mueve, esta semicircunferencia. Y la recta, el eje de revolución, tiene que estar también ahí en la pizarra. Porque si salgo fuera de la pizarra, ¿qué formaría? Una curva media desconocida, ¿no ve? Y eso ya es más difícil en encontrar su ecuación. Pero la recomendación dice que la curva y el eje tienen que pertenecer al mismo plano. Ahora, para el ejemplo, este tipo de superficies no se resuelve igual que las dos anteriores. Su forma de análisis es la siguiente, que también lo planteamos en forma de un ejemplo. Hallar la ecuación de la superficie generada por la rotación de la hipérbola. Sí, este es hipérbola. ¿Dónde está esa hipérbola? En Z0. Aquí está. La hipérbola Z0 es el plano XY. Esta es la hipérbola. Y aquí estaría más o menos. Ahí. Si es hipérbola, hago girar alrededor del eje Y, se forma esta hiperboloide. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se resuelve? Dice. Se lo dibuja y dice, nótese, ya, pero primero, ubicamos un punto sobre la generatriz. Eso coincide con los dos casos anteriores. La generatriz tiene que estar, perdón, el punto genérico tiene que estar en la generatriz. Y la generatriz es, ya, es esa curva que se está moviendo, PXY.
Y la generatriz con la directriz tiene que ser el punto P'. Pero esta figura que aquí se obtiene en la rotación, esta me refiero, está aquí. Ese es un círculo. Ese es un círculo. Y por tanto, la distancia del centro al punto P o al punto P' es el mismo. Y ese punto P y P' y el centro están a la misma distancia sobre el eje Y. Lo que quiere decir que el Y es el mismo. El Y es igual al Y'. Entonces dice, nótese que Y igual a Y'. Están en el mismo plano. Ahora, las distancias del centro, tanto al P y al P' son el radio. Entonces, el radio al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Este primer, distancia al cuadrado sería X'. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? El centro está sobre el eje Y, o sea que sus coordenadas 0 en X, en Y es Y y en Z es Z, 0. Entonces, cuando digo distancia entre dos puntos, X' menos 0, X' al cuadrado. Aquí está. Ahora, Y' menos Y, 0, porque el Y' y el Y son iguales. Más Z' menos 0, Z' al cuadrado. En el otro, lo mismo. X menos 0, X al cuadrado. Y menos Y, 0. Y Z menos 0, Z al cuadrado. Y ahí tengo esta ecuación A, que le llamamos. Ahora, este punto P' pertenece a la generatriz. Y la generatriz es la hipérbola. Entonces puedo reemplazar aquí Y' cuadrado menos 4X', que está aquí, igual 4, y además está en ese plano, Z', 0. Como Z' es 0, dice, reemplazo en A, y esto se hace 0. Entonces queda X' al cuadrado es igual a X cuadrado más Z cuadrado. ¿Ya? Pero el Y es igual al Y'. Entonces, aquí dice, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. El Y' es igual al Y. Eso dice ahí. Entonces, en lugar de Y', lo reemplazo Y al cuadrado menos 4X' al cuadrado, pero el X' al cuadrado está aquí. Vale X cuadrado más Z cuadrado. Igual a 4. Desarrollo esto y listo. Ya está la ecuación de la superficie de revolución. Para hallar superficies de revolución, si bien el método no es similar a los dos casos anteriores, pero también es mecánico, hay que seguir los mismos pasos nomás. Dibujamos, trazamos el punto P y P'. Ya saben que el punto P' tiene que estar en la intersección. El punto P' reemplazamos ahí y distancias al cuadrado deben ser iguales. Y de ahí sale todo, jugando con esas ecuaciones. Buenas tardes. ¿Será que puedo repetir el punto del número 2? Me perdí un poco en ese lado. ¿Cuál? Del punto número 2. Sí. Ah, ya. Haré en la pizarrita. Primero voy a dibujar.
Así estaba la figura, ¿no? Ahora, obviamente, la hipérbola generatriz está en el plano. O sea, más o menos así sería. Aquí está otro lado también. Esa curva verde empieza a girar y se genera ese hiperboloide. Ahora, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Como está sobre el eje Y, va a tener, aquí lo voy a hacer, 0 en X, Y en Y y 0 en Z. Ahora, acá en la intersección de la generatriz con la directriz, en este caso no hay directriz, pero coloco el punto P', cuyas coordenadas X', Y', Z'. Y un punto que puedo colocarlo aquí, lo he colocado ahí, el punto genérico, X, Y y Z. Esta superficie al rotar es circular, es un círculo. Lo que quiere decir que este radio es igual a este radio. Esto sí, esto es R, esto es R. Y si, así digo, ¿no? R es igual a R. Y si lo elevo al cuadrado, igual al cuadrado. ¿Por qué? Porque la distancia entre dos puntos es raíz cuadrada. Para evitarme la raíz cuadrada, si lo elevo al cuadrado, ya no hay raíz, ¿no? Para eso he hecho. Ahora, digo, primero, ¿cuál era la ecuación? No recuerdo. Un segundito. Es y cuadrado menos 4x cuadrado. Z0. Disculpe, ingeniero, entonces estaríamos tomando 2 puntos. ¿Qué? Entonces estaríamos tomando 2 puntos. Sí. Bueno, gracias. En los casos anteriores también, el punto genérico P y el punto P', siempre. Sí. A ver, ya me han hecho equivocar cuando creo que era así. Creo que esto es... Y cuadrado menos 4x cuadrado en Z0. Ah, ya. En Z0. Ya. Este punto P', ¿te fijas? Pertenece a la generatriz, por tanto puedo reemplazar aquí. Entonces va a ser Y' al cuadrado menos 4x' al cuadrado igual, no sé cuánto está, igual a 4, voy a decir. Igual a 4. Pero también ese punto P' está en el plano, porque Z es 0. Entonces también Z' es 0. Ya está. Ahora, es aquí donde trabajamos. R cuadrado igual R cuadrado. Distancia entre dos puntos. Este R sería X' menos 0 al cuadrado. X' menos 0, que no lo coloco, al cuadrado. Ahora, Y' menos Y, 0, porque el Y y el Y' son iguales. Ahora, Z' menos 0 al cuadrado. Z' al cuadrado. No hay más. Esta otra distancia al cuadrado. X, este punto está aquí, ¿no? X menos 0 al cuadrado, X cuadrado. Y menos Y, 0. Z menos 0 al cuadrado, Z al cuadrado.
Pero según esto, z' vale 0. Entonces aquí tengo x' al cuadrado igual x cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Pero también y es igual a y'. Entonces, cuando yo reemplace aquí, en lugar de y', estoy colocando y. Menos 4 y x' al cuadrado es x cuadrado más z cuadrado. Igual 4. Ahí está. Esto es y cuadrado menos 4x cuadrado menos 4z cuadrado menos 4 igual 0. Ahí está. ¿Alguna pregunta que tengas ahí? A ver. Solo que ahí no lo hemos multiplicado por menos 1 todavía, ¿no? Porque para ordenar, empiezo con los términos al cuadrado y empezando con la x, pero el x es negativo, entonces multiplico por menos 1, sería 4x cuadrado menos y cuadrado más 4z cuadrado más 4. ¿No? Y ahí está. Inge, para el examen sí o sí lo tenemos que ordenar. ¿Cómo? Para el examen el resultado lo tenemos que ordenar, sí o sí. Sí, sí, sí. ¿Saben? No es necesario, pero nos acostumbraremos a ser ordenados. ¿Ya? Porque algún rato ustedes van a ser ya profesionales. Cuando presentan un trabajo hay normas. ¿Ya? Si ustedes van a hacer como quieren, les van a rechazar sus proyectos. Entonces hay que aceptar nomás lo que dice la norma. En este caso nos acostumbraremos. Les he dicho, hay que ordenar primero los términos al cuadrado, x, y, z, los términos productos, respetaremos. Respetaremos. Es por formarnos nomás. ¿De acuerdo? Ya. Ejercicios. A ver. Sí, este ejercicio nomás vamos a ver. Tengo un examen después de esto y hay que ordenarnos y ordenarles a los muchachos porque tengo que admitir desde temprano. Por ejemplo, dice, hallar la ecuación del plano tangente a esta esfera en el punto A6 menos 3, 2. A ver, vamos a dibujar en la pizarrita. Primero la esfera. Creo que dice en el punto A. Un segundito. 6 menos 3 menos 2. No me dan el dibujo, yo tengo que interpretar de forma gráfica. Esta así como está, sí, es una esfera. ¿Por qué? Fíjense sus coeficientes, 1 positivo, 1 positivo, 1 positivo. Pero es una esfera que tiene su vértice en el origen de coordenadas. O sea que si yo dibujo
¿Cuál es su radio de esta esfera? 7, porque esto es r cuadrado, ¿no es cierto? Es radio 7. Ahora, me piden hallar la ecuación del plano que es tangente a esta esfera. Supongamos que el plano es de aquí. Ahí, tangente a la esfera. A ver, la ecuación de una esfera es la ecuación de un plano es ax menos x sub 0 ¿Por qué? Porque este punto que pertenece a la esfera, que es el punto de tangencia, para que no confundir con este A, le vamos a cambiar P, ¿ya? Eso me estaba haciendo pensar y les iba a confundir. Este punto P pertenece a la esfera y pertenece al plano. Por tanto, X0, Y0, Z0 conozco. ¿Cuánto vale este? 6. Este es menos 3, se va a usar más 3. Este es menos 2, con este menos, más 2. Entonces, lo que tengo que hallar es el A, el B y el C. ¿Y qué es el A, B y C? Son las coordenadas de la normal al plano. Esa normal al plano yo puedo obtener de este vector. El vector que va del centro al punto P. Ustedes saben por geometría, ¿ya?, que el radio trazado a un punto de tangencia es perpendicular a la tangente. En este caso es perpendicular al plano. Las coordenadas de este es 0, 0, 0 y las coordenadas del P es 6, menos 3, menos 2. Ese vector me va a servir de normal. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese vector? Final menos inicial. 6 menos 0, 6. Menos 3 menos 0, menos 3. Menos 2 menos 0, menos 2. O sea que este es 6, este es menos 3 y este es menos 2. Ahora sí, voy a multiplicar. Mejor en limpio. 6x menos 6 menos, así está, menos 3 y más 3 más menos 2 que multiplica a z más 2 igual a 0. Bueno, 6x menos 36 menos 3y menos 9 menos 2z menos 4 igual a 0. Primero las variables. 6x menos 3y menos 2z. Ahora aquí. Menos 36 menos 4 es menos 40. Menos 9 menos 49 igual a 0. Y esa es la ecuación del plano tangente. Aquí está explicado. La esfera tiene su centro en el origen. El vector dirección perpendicular al plano es el vector CA. El centro con el A. Y eso es 6 menos 3 menos 2. La ecuación del plano tiene esta forma. Entonces, reemplazando el punto y el vector normal, obtenemos esa ecuación. Ya. Vamos a quedar aquí. El día lunes vamos a resolver un examen pasado. ¿Ya? Y con eso estaríamos ya preparados para el examen del siguiente jueves, como hoy.
en horas de clases nomás. ¿Algo más que quieran decirme? Todo bien, Inge. Ya, léanlo. Tengo una preguntita, Inge. Bien en esto. Digamos, si la esfera no hubiese estado centrada en el origen, para crear el nuevo vector, el vector perpendicular, a ver, Sí. tendría que haber sido el Puedo punto hallar de las transferencia coordenadas del centro. menos el centro. ¿Con el centro solo? Sí. Sí. Ah, ya. El Ok, mismo perfecto. procedimiento. Aquí la esfera está su vértice, su centro en el origen. Si no está, puedo conocer las coordenadas del centro. Y el vector normal voy a hallar siempre la diferencia del A menos el centro. Es lo mismo. El procedimiento es lo que interesa. Ah, ok, Ahora hay muchas otras gracias. formas. Este ejercicio, por ejemplo, se puede resolver por un teorema muy sencillito. A ver, ese teorema dice, por la figura que está en el centro, yo no lo voy a dibujar como esfera, sino directamente así. Ahí está la esfera. La ecuación de esa esfera es de este tipo. Dice ese teorema, ¿ya? La tangente, la ecuación del plano, se obtiene a partir de esta fórmula. X, ¿qué hace para memorizar? Dice, este X cuadrado lo puedo colocar X por X. Lo mismo con el Y por Y. Y el Z también, Z por Z. Pero en una de las X reemplazo el punto de tangencia. El punto de tangencia en mi caso era 6 menos 3 menos 2, creo. Sí. Entonces yo los reemplazo. Aquí voy a colocar X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Esta es la ecuación del plano. A ver, si yo los reemplazo, tengo 6X, el Y sub 0 vale menos 3Y, el otro vale menos 2Z, y el radio, ¿cuánto era? 7 al cuadrado, 49. Y esa es la ecuación del plano. Claro que yo el 49 lo he llevado al primero como negativo, igual a 0, ¿no? Bueno, aquí está. Entonces, yo me acostumbro para no memorizar mucho teoremas y todo eso, me acostumbro a hacer vectorialmente, porque vectorialmente no hay mucho que decir, hay que saber las operaciones, las interpretaciones de los vectores, te ayudas un poco dibujando, interpretando gráficamente el problema y ahí resuelves todo. Eso así van a aprender ustedes a medida de que vayan avanzando en su carrera, ¿ya? Ahora, no se desesperen tanto, pero empezaremos de a poquito ahora. Así es, jóvenes. Ya, yo les dejaré, tengo que preparar mi clase. Ya les dije que 15 minutos antes les iba a empezar a admitir para que empiece en hora exacta. Así que, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Ya, domingo hay elecciones, cuídense.